abraza tu proceso. Es difícil, pero es necesario. Cuando hay entendimiento, el proceso que siempre viene con dolor, no nos roba toda la atención hacia el dolor, sino que nos hace entender que después del dolor viene la remuneración del reino. Después del sacrificio siempre viene la victoria. Nunca lo olvides. Ahora, ¿quiénes son los que abrazan el proceso? Los cristianos entendidos. Un cristiano que no es entendido ve en el proceso una traba. Ve en el proceso una prueba que no puede superar. Pero un cristiano que es entendido ve en el proceso un desierto que tiene que pasar. Una necesidad a la cual él tiene que experimentar en su vida. Sabiendo, porque el entendido sabe de que en el proceso no es un lugar donde él se va a establecer. Es un lugar de tránsito. El que no es entendido, el que no es maduro espiritualmente, ve el proceso como un lugar terminal. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo te digo a ti, ama el dolor, tú vas a decir, pastor, usted está loco. Es verdad que duele, pero usted no puede poner toda su atención en el dolor, sino en lo que está después del dolor. Cuando usted pone su atención en el fruto que viene después del dolor, siempre una sonrisa Dios va a sacar de tu rostro. La madre que pare, que da luz a un hijo, lo da a luz con dolor. Y después de esa luz que da ese dolor, viene una alegría inmensa al corazón de esa madre por acariciar, por tener en sus manos a esa nueva criatura que estuvo albergando en su vientre por 9 meses. Quiero llevarte al libro de los Jueces, capítulo 6, verso 12. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 12. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Jueces 6, 12, ya todos lo tenemos, lo vamos a tener en pantalla. Aleluya. Y el ángel de Jehová, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que hoy nos hables, que hoy nos hagas entender esta palabra. Señor, que podamos vernos con los ojos que tú nos ves y no con los que el mundo nos quiere enseñar. Que hoy podamos, Señor, entender la palabra que tú has preparado para nosotros y que podamos caminar sobre ella. Mi Dios, a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma asiento en la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo. Hay veces escuchamos un mensaje y muchas veces el mensaje tiene la capacidad de hablarle a 1, a 2, a 3, a la mitad de la congregación. Pero este es un mensaje que va a hablarle a toda la congregación. Te tiene que hablar. Te tiene que hablar. Porque si no te hablas, porque tú no has entendido que lo que tú estás viendo como maldición, lo que tú estás viendo como que no te ha ido bien, no es maldición y no te ha ido bien, es un proceso. ¿Y quién no pasa procesos? ¿Quién no pasa pruebas? Si eres un cristiano vas a pasar procesos y pruebas. La Biblia nos enseña a través de esta palabra y nos habla de la vida de este hombre llamado Gedeón, del pueblo de Israel. Israel por muchos años desobedeció a Dios y la desobediencia causó que Dios los abandonara prácticamente a merced de todos sus enemigos. Y el clamor, la oración profunda del pueblo, el llanto, ahogados en sus penumbras de esclavitud y de miseria, fue escuchado por el Señor. El ejército madianita los tenía golpeados, los tenía siempre perseguidos, no los dejaba crecer, huían, estaban en los montes, en las cuevas, y allí en esos lugares estaba escondido Israel. ¿Y qué sucede? Dios se acuerda de un hombre, su nombre es Gedeón, y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nuestra vida, tu vida, la vida de cada uno de nosotros es una experiencia, podemos decir, la cual nos sirve para ir poco a poco desarrollándonos y evolucionando en cada etapa de nuestras vidas.
Y vienen a nuestras vidas muchas circunstancias incómodas, pero quiero decirte algo muy importante. Son esas circunstancias incómodas las que nos van a ayudar, y esto te va a parecer una locura, pero son esas circunstancias incómodas las que nos van a ayudar a sacar de nosotros nuestra mejor versión. Cuando estamos exprimidos, cuando estamos golpeados, cuando estamos ya sin salida, es cuando viene siempre la respuesta. Es cuando viene siempre la acción de fe nuestra. Es cuando nos queda otro camino que creerle a Dios. Probamos el hombre, probamos la medicina, probamos la ciencia, probamos el brujo. Estoy hablando en tu vida pasada, no creo que en esta suceda. Pero ahora nos toca probar a Dios. Y con Dios nunca se falla, nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Ahora, todo cambio que venga a nuestras vidas producirá dolor. Y todo cambio que viene a nuestras vidas junto con ese dolor produce sufrimiento y espera. Pero yo lo que quiero es que tú pongas tu atención no en el sufrimiento, no en el dolor y no en la espera, sino en lo que viene detrás del sufrimiento, el dolor y la espera. Porque detrás de ese proceso siempre Dios tiene una bendición para tu vida. Ahora, podemos titularlo: pelea tu batalla. Tu batalla no es mi batalla. Quizás tu batalla fue mi batalla hace 10 años atrás, pero hoy yo tengo otra batalla. Mi batalla se acondiciona al momento y al crecimiento espiritual que tengo hoy. Tu batalla se acondiciona al mover de tu vida en este momento, al crecimiento tuyo en este momento espiritual. La Biblia nos dice que el Señor nunca pondrá sobre nosotros más carga de la que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Es decir, hay un nivel de carga que va a estar sobre tu vida. Escucha bien, un nivel de carga que va a estar sobre tu vida, que es el que tú puedes soportar. No es el mismo nivel que yo tengo, no es la misma capacidad. Quizás yo tenga, quizás tú tengas, quizás él tenga más capacidad para soportar el dolor que yo o que tú. Pero por eso Dios sabe hasta dónde nos puede llevar, hasta dónde nuestros muelles se pueden rendir. Nunca pienses de que ya no puedo más. Dios sabe y conoce tu interior. Y Él sabe lo que hay en ti, porque Él te hizo. Él te formó. Él te creó. Muchas veces te crees que no puedes cuando tú sí puedes. Muchas veces te crees que no vas a dar la talla cuando Dios te hizo sobre talla. Puso en ti más de lo que tú necesitas. Por eso es necesario que tú te veas, te visualices desde los ojos de Dios y no desde los ojos del dolor, del sufrimiento y de la espera. Porque desde esa condición solamente vas a ver fracaso y malestar. Pero cuando tú te visualizas desde los ojos de Dios, vas a ver victoria y bendición. Por eso es muy importante mirar con los ojos de la fe, con los ojos del Señor. Génesis, quiero llevarte al principio para que entendamos algo en esta mañana. Capítulo 1, verso 28. Cuando el Señor tenía allí a Adán, a Eva, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad las tierras y sojuzgadlas, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, todo esto estaba muy bien desde el Edén, desde ese lugar de santidad donde Dios era el proveedor, donde Dios le había dado la autoridad, el poder, en este caso a Adán, de tener autoridad, de multiplicarse, de sojuzgar la tierra, de tener poder sobre los animales, sobre las bestias. Es decir, le había dado poder de dominar todo lo creado por él, toda la creación. Después del Edén, todo cambió. Y no es que no pueda ser así. Lo que sucede es que todo esto va a seguir siendo así después de una batalla. Ahora hay una batalla que nos corresponde para poder hacer uso de esta palabra de Dios para nuestras vidas. Cuando usted ve una mariposa, usted va al campo, a un parque y ve una mariposa,
Las mariposas tienen un color espléndido, se ven radiantes, hermosas, brillantes, bellas. Pero esas mariposas no siempre fueron así. Esa mariposa vino de un capullo, el cual tuvo que romper para poder ser hoy una mariposa bella, radiante y hermosa. Iglesia, siempre que hay un proceso, el proceso incluye dolor, pero el dolor detrás de ese proceso va a dar a luz tu mejor versión. Tú tienes que poner siempre, escucha bien, tus ojos, tu corazón, tu mirada en lo que viene después de lo que estás pasando en este momento. Porque lo que estás viviendo en este momento no es el lugar de tu asignación. No es el lugar que Dios te ha preparado para ti. Esa no es la tierra que fluye leche y miel de tu vida. Estás simplemente en el proceso. Mira que tiene a tu lado y dígale, yo estoy en el proceso. Dios va a sacar de mí la mejor versión. Díselo con seguridad. Porque es así. Pero para esto necesitas creerle a Dios. No puedes creer en tus habilidades, ni en tu conocimiento y mucho menos en tu sabiduría, sino en el poder y la gracia de Dios. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su gracia y su misericordia es suficiente para hacerlo. El favor inmerecido de Dios es suficiente para lograrlo en tu vida, no el nuestro. Yo estuve en Dubái. Bueno, estuvimos, él también estuvo. Estuvimos en Dubái, ¿el año pasado fue? El año pasado. Y Dubái está lejos. 15 horas de vuelo. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Es una ciudad hermosa, radiante, moderna. Usted va allí y se queda, hermano, maravillado con aquello. Con los adelantos, los edificios, los rascacielos. El dinero, las riquezas que hay en esa ciudad. Pero Dubái no siempre fue así. En aquel lugar había un desierto. En aquel lugar habían tierras ásperas, improductivas. En aquel lugar no había nada. Y hoy hay de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre Dios de lo nada hace algo. La mariposa era un capullo y hoy es una hermosa mariposa. Dubái era un desierto y hoy es una hermosa ciudad. Tu vida hoy, tu dolor hoy puede ser en mañana la bendición que Dios tiene preparado para tu vida. Yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana. Porque hay procesos por los cuales vas a pasar. Porque hay situaciones en las que te vas a meter. Incluso te va a faltar hasta la fe. Pero hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús que no te falte la fe. Porque lo único que te va a poder sostener en ese proceso es la fe. Ni el dinero te va a faltar. Los amigos te van a abandonar. Las personas que te decían ven que yo te acojo no van a estar ahí, no te van a responder el teléfono. Los que prometieron ayudarte se desaparecerán de tu vida. No estarán ahí cuando tú los necesites. Por eso la fe es lo único que te va a sostener. La fe en el Dios al cual tú le sirves. David dijo, no, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Te incluye a ti en ese verso. Me incluye a mí en ese verso. Nos incluye a cada uno de nosotros en ese verso. Ahora, cada situación que llega a nuestra vida siempre va a tener un oponente al cual hay que vencer. Cada situación que llega a nuestras vidas va a requerir de nosotros nuestra mejor versión. Porque te voy a decir algo muy importante. Nunca he visto, y estoy seguro que nunca veré, a una persona bendecida en su zona de confort. La bendición tuya nunca va a llegar en la zona de confort. Es en la zona de dolor donde Dios va a sacar de ti esa bendición. Por eso vas a ver, y esta es la explicación, porque te va a haber muchas personas que siempre van a vivir igual. Que económicamente no van a trascender. Y no es que no tengan un empleo. Y no es que no tengan un cheque semanal. Pero es que se conforman solamente con eso. No van la extra milla. No luchan más allá de las fuerzas que tienen. Porque tienen fuerza para poder hacerlo. Es decir, no son abiertos, no son positivos.
Y eso Dios no lo bendice. Ahora, cuando usted se esfuerza, aquí hay ejemplos, por ejemplo, en la vida secular, personas que llegaron a este país, han trabajado horas y horas, 2 turnos, 3 turnos, los primeros 3, 4 años, tratando de sacar adelante a su familia, tratando de sacar adelante su esposa, sus hijos, su casa, y han salido adelante. Y hoy están descansados, hoy están tranquilos, hoy están pasivos. ¿Por qué? Porque lo dieron todo en el comienzo de sus vidas en este país. Se esforzaron lo más que pudieron, lucharon, se privaron. Porque mientras aquellos que llegaban junto con ellos estaban durmiendo, ellos estaban trabajando. Mientras aquellos que llegaron junto con ellos estaban en el mall comprándose un traje de $500, ellos estaban en la tienda de segunda mano buscando un traje de 20 pesos. Pero hoy aquellos que llegaron y se compraban un traje de 500 no se pueden comprar el de 20. Y aquellos que se compraban el de 20 les sobra para el de 500. Dios siempre premia el sacrificio. Pero la bendición siempre viene detrás de ese sacrificio. Nunca pienses que si no te sacrificas, no vas a ser bendecido. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Son las zonas de dolor las que sacan de nosotros nuestra mejor fe, nuestra mejor confianza y nuestra mejor firmeza. Por eso nunca olvides que tu bendición, escucha bien, tu bendición nunca te esperará en la zona de confort. Si te conformas con ese cheque, con alimentarte, con pagar la renta, hasta ahí llegaste, nené. Porque la misericordia de Dios lo va a permitir. Pero yo estoy seguro que si tú estás en este país es porque tú anhelas algo más. Cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, no lo va a tener en pantalla, que Asa estaba gobernando a Israel y hizo lo bueno delante de Jehová. Todo el que hace lo bueno delante de Jehová vive en paz y en bendición. Y por 35 años Israel nunca enfrentó enemigos. Porque por 35 años Israel estuvo haciendo lo bueno. Porque este hombre llegó, destruyó los lugares altos, quitó los ídolos, destruyó las imágenes de acera. Es decir, hizo lo que a Jehová le agradaba. Y por muchos años Israel estuvo recibiendo bendición. Pero llegó un momento donde un rey etíope llamado Sera se levantó contra Israel. Escucha esto. Y la Biblia dice de que este hombre vino a Israel con más de 1 millón de soldados y más de 300 carros de a caballo. Israel tenía en aquel entonces quizás unos 500,000 hombres de guerra. Cuando Israel vio la inmensidad y la capacidad de este ejército, es lógico que tenga temor, que adquiera miedo, porque son muchos, son más que nosotros. Y tuvieron miedo, tuvieron pánico cuando vieron que un inmenso ejército venía contra ellos. Pero la Biblia me dice en el capítulo 15, verso 7, que había un profeta llamado Azarías, el cual recibió de parte del Espíritu de Dios una palabra. Y mire la palabra que el profeta recibió del Espíritu de Dios y se la entregó a este rey y le dijo: no te rindas y ten ánimo. Escucha esta palabra y es la tuya. Agárrala en el aire en esta mañana. No te rindas y ten ánimo. No se debiliten vuestras manos, porque vuestra obra será recompensada. Yo creo que esa es la palabra que tú necesitas en medio de tu proceso y en medio de tu dolor. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Que no se debiliten tus manos. No te rindas, porque tus obras serán recompensadas. Eso es palabra de Dios. Y la Biblia dice que fueron contra este ejército y lo vencieron. Huyeron. Y toda Israel venció a este ejército. Yo quiero decirte en esta mañana que cada cual libra su propia batalla. Esa era la batalla de Asa, pero tú tienes tu propia batalla, la cual tienes que librar. Y lo tienes que librar bajo esta palabra: no te rindas y ten ánimo. Palabra de Dios a Josué, ¿cuál fue? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y no se lo dijo una ni dos, se lo dijo muchas veces. Cuando leemos el Salmo 69, yo se lo he repasado tantas veces. Fue el momento que David estaba huyendo de Saúl
y huye a las montañas, se queda prácticamente solo, se esconde en aquella cueva de Adulán, porque no tenía otro lugar para esconderse. Y en aquella cueva de Adulán sale este salmo hermoso. Y parte de este salmo dice lo siguiente: mis pies se hunden en cieno profundo. Mis enemigos prosperan y me atacan y yo no sé por qué. Y más adelante usted sigue leyendo y va a ver cómo dice: y aquellos que se sentaban a mi mesa, es decir, aquellos que visitaban mi casa, aquellos que me acompañaban, aquellos que estaban conmigo en mis momentos difíciles, hoy se sientan en la puerta de mi casa y me saerían con sus canciones. Se burlan, hacen salmos, hacen cánticos contra mí. Y más abajo, este hombre de Dios dice: pero yo a ti clamaba, a tu perfecta voluntad. Pero yo en ti esperaba, a tu perfecta voluntad. Todo esto sucedió en Adulán. Solo, abandonado. Los que estaban a su lado lo habían abandonado y no tenía nadie en ese lugar. Pero sucedió algo. Y yo siempre que leo esta historia me acuerdo que si aquellos que lo abandonaron a él hubieran sabido que él iba a ser el propio rey de Israel, o el próximo rey de Israel, no lo hubieran abandonado. Sucedió algo en aquel lugar, que David estaba en un proceso. Y la definición de proceso, según el diccionario, es esta: conjunto de operaciones a los que se somete algo o a alguien para ser transformados. Yo no sé si estás entendiendo. Tu proceso no es tu destino final. Tú estás siendo sometido a ese proceso para ser transformado. Tú estás pasando por ese desierto para ser transformado. Tú estás pasando por esa situación para ser transformada, porque Dios va a sacar de ti, como te dije antes, tu mejor versión. Por eso cuando las personas te estén pasando por ese proceso, te vean pasando por esa situación, muchos se van a reír, muchos te van a decir: estás ahí por malas decisiones. Puede ser. Pero si tú andas agarrado del Señor, te puedo decir que no puede ser. Y muchos se van a reír de ti, muchos te van a señalar. ¿Y sabes cuál viene a ser tu respuesta? La gente te van a señalar y te van a decir: estás ahí porque te lo buscaste por las malas decisiones. Y es que esa no es la respuesta. Es que en mi proceso quizás me puedan faltar las finanzas, pero no es que me van a faltar las finanzas, es que Dios me está preparando para hacer de mí un mejor administrador. En mi proceso no es que se me acabaron las opciones, no es que estoy ya sin ninguna puerta, es que estoy esperando porque Dios me tiene una mejor opción. Pero hay que pasar el proceso. Usted piensa que yo no lo pasé. Usted piensa que otros hermanos que hoy están bien no lo han pasado. Hermano, así tan fuerte permanezcas en tu proceso, así tan fuerte será la bendición que te estará esperando. Por eso cuando usted ve esto, Adulán no fue un lugar de fracaso para David. Adulán no fue un lugar donde el siervo de Dios encontró un escape. Adulán fue el lugar del proceso para David. Porque allí Dios envió a aquellos que menos esperaba, a los endeudados, a los cojos, a los que nadie quería. Allí envió a aquellos valientes, los cuales después usted lee en la palabra que son los valientes de David, a aquellos que arriesgaron su vida por su rey, que atravesaron el campamento de los filisteos para coger agua de allí, de aquel pozo que había allí, y traérsela a su rey. De aquella cueva sacó a sus mejores hombres. De aquel proceso sacó su mejor ejército. De aquel proceso sacó a aquel valiente, el cual dice la palabra del Señor que peleó tanto y derrotó tanto filisteo que la espada se le quedó pegada en la mano. Del proceso lo sacó, del dolor lo sacó. De ahí salieron los hombres fuertes de David. Ahora hay algo muy importante
¿Qué fue lo que le pasó a David? Que cuando la prueba llega, muchos te abandonan. ¿Te ha pasado? Mira lo que tengo aquí para ti. La gente nunca va a querer ser parte de tu proceso, pero sí de tus resultados. Pero es en tu proceso donde tú descubres quién merece ser parte de ese resultado. No sé, ¿me estás entendiendo? Muchos te van a abandonar. Muchos te van a decir, está arruinado. Muchos te van a decir, está perdido. Llegó a su último momento. Pero Dios no ha dicho la última palabra. Y después de ese momento donde las finanzas se acabaron, donde quizás perdiste hasta la casa, después de ese momento donde tú pensabas que ahora sí no te levantabas, es cuando Dios te dice, ahora me toca a mí. Porque necesitaste llegar a ese lugar. Necesitaste experimentar el dolor. Necesitaste experimentarte solo. Experimentar soledad. Para que entiendas, para que comprendas que agarrado de mí, porque no estabas agarrado de mí, porque dependiendo de mí, porque no dependías de mí, que desde ese lugar ahora yo puedo hacer de ti la mejor versión. Y Dios comienza a levantarte. ¿Cómo lo hace? No sé, pero lo hace. Y lo hace con un poder que el postrer estado tuyo va a ser mucho más grande y mejor que el primer estado. ¿No lo hizo con Job? ¿No lo hizo con Job? ¿No tuvo un proceso duro? ¿No tuvo un dolor duro? ¿No tuvo una situación dura? Usted no ha pasado, ni yo he pasado por la mitad de lo que pasó Job. Jamás, ni cerquita hemos estado. Se nos acaba el dinero en la tarjeta de crédito y ya pensamos que estamos en un proceso. Se nos poncha la bicicleta y estamos en un proceso. Se nos rompe el carro y estamos en un proceso. Mire, este hombre perdió la vida casi. Para no decir toda su familia. Lo único que se quedó fue la mujer al lado y para martillarle la cabeza. Perdió a sus hijos, sus hijas. Perdió sus riquezas, perdió sus amigos. 3 llegaron a su lado. Y también para estar, mira, punzoneándolo. Pero nunca perdió la fe en el Dios que le servía. Y después de haber sido fuerte en su proceso de dolor, porque hubo enfermedad en su cuerpo, hubo lepra sobre su carne. Y una persona en aquellos tiempos que tenía lepra, ¿saben lo que le hacían? Lo sacaban de la ciudad. Lo ponían a las afueras de la ciudad, expuesto a los animales salvajes. Ahí habían leones, habían osos, habían ladrones. Ahí tenía que dormir. Y ahí se hacían una casita ahí más o menos contra los muros de la ciudad para que se resguardara, pero estaba fuera de las murallas. Yo imagino que Job pasó por todo eso. Pero supo mantenerse firme y supo esperar en su dolor. Supo confiar en su dolor. Hoy Dios te dice, espera en tu dolor. Espera en tu proceso. Porque yo estoy al control de tu dolor y de tu proceso. Si tú amas a Dios, si tú eres un hijo y una hija de Dios, no te preocupes. Yo sé que ya quieres recibir la bendición, pero espera en el Señor. La Biblia dice, los que esperan en Jehová. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que va a esperar en el Señor? Espera en el Señor. Cuando el pueblo de Dios estaba frente a aquel ejército grande que venía contra ellos, cobraron temor. Y la palabra que Dios les mandó a través de este otro profeta en esta otra guerra y con otro ejército fue: estad quietos y mirad. Estad quieto. Duele, sí. Pero hermano, les voy a decir algo. Lo necesitas. Y cada uno tiene su batalla. Cada uno tiene su batalla. Y la batalla de cada uno es pesada para ese cada uno. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando usted lee esto y usted ha leído la palabra, tal parece una ironía estas palabras que le dijo el ángel a Gedeón, porque Gedeón no era ni varón valiente ni esforzado. Gedeón tenía miedo. El pueblo de Israel estaba escondido en las montañas, en las cuevas. Mire lo que pasaba. Y los madianitas
venían y los atacaban y les robaban. Y cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, plantaba, a la hora de cosechar, venían los madianitas y les robaban la cosecha. Les robaban las vacas, los burros, los asnos, los camellos, las ovejas. Y no podían. Así vivía el pueblo de Israel, escondido en las cuevas, porque no podía sacar la cabeza porque se lo quitaban, se lo robaban todo. Y ahí estaba Gedeón. Y cuando el ángel de Dios le habla a Gedeón, usted sabe dónde estaba Gedeón. Estaba, dice la Biblia, estaba, trillando arroz, para después que lo trillara, esconderlo antes que vinieran los madianitas. Es decir, estaba con miedo, vivía con miedo, con temor. Y llega el ángel de Jehová y no le dice, miedoso, sal de la cueva. No le dice, miedoso, coge un arma, empúñala y ve a pelear por tu bendición. No, le dice, así con estas palabras, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios no te ve como el mundo te ve. Es más, Dios no te ve como tú muchas veces te ves. Tal parece que esta palabra esforzado, valiente, mira que te mando, que te esfuerces, es una palabra que continuamente sale de la boca de Dios para nosotros, pero nunca de la boca de nosotros para nosotros. Y la Biblia dice que el Señor le va a dar la victoria a Gedeón. Le dice, Jehová está contigo, toma el pueblo. Y dice que reunió del pueblo como 22,000 soldados. Y ahí Gedeón dijo, ahora sí vamos a tener la victoria. Hizo ahí un trato con el Señor. Y Dios le confirmó que le iba a dar la victoria. Pero el Señor le dijo, no. Tienes mucho pueblo. Y no quiero que marches a la batalla con 22,000 soldados. Porque entonces cuando ustedes venzan, el enemigo va a decir que porque somos muchos hemos vencido. No. Yo te voy a dar la victoria, pero el pueblo tiene que entender que fui yo y no fueron ellos. Necesito mover la mata. Y Gedeón se paró y dijo, el que tenga miedo, el que esté tembloroso, el que esté frustrado, que se regrese. Y quedaron 10,000. 10,000 hombres que querían ir a la batalla. Y el Señor volvió a sacar su cabeza desde el cielo, desde su trono celestial, y miró y dijo, Gedeón, aún tienes mucha gente. ¿Cómo? Aún tienes mucho. Yo necesito volver a mover la mata. Necesito saber de verdad los que yo voy a llevar. Por eso que yo siempre digo, hermano, que cantidad no es calidad. Y le dijo, yo quiero que tú hagas algo, Gedeón, llévalos al río. Allí al río. Llévalos a tomar agua. Y los que se arrodillen para tomar agua, ponlos a un lado. Y los que para tomar agua solamente se inclinen y tomen desde su mano el agua y la lleven a su boca, sepáralos para otro lado. Y Gedeón hizo como el Señor le había pedido. Y la Biblia dice que casi todos se arrodillaron y comenzaron a lamer como perros, pero hubo unos 300 hombres que solamente usaban la mano para traer el agua a su boca. Y el Señor le dijo, esos que no se arrodillaron, que tomaron agua con su mano y la llevaron a su boca, sepáramelos, porque con esos te voy a dar la victoria. Con esos 300 hombres yo te voy a dar la victoria. Las cosas que Dios hace. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios llamó a Gedeón si Gedeón tenía miedo? Y la única respuesta que yo encuentro compatible y juiciosa es que mientras nosotros miramos las circunstancias y las circunstancias nos cambian, Dios ve en nosotros a alguien que puede cambiar las circunstancias que le rodean. Dios no lo ve, Dios no mira las circunstancias, Dios ve a alguien que puede cambiar las circunstancias. Es decir, tú te miras derrotado, pero Dios te mira victorioso. Tú te miras incompetente, pero Dios te mira más que competente. Es la única respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia me enseña, porque cuando mandó a Moisés hacia Faraón, esas fueron sus palabras. Mira, Moisés, no es cómo tú vas, sino con quién tú vas. Esto no es del que corre, ni es del que camine, ni es del que huele, ni es del que brinque, ni es del que salte. Es del que yo tenga misericordia. Es como Dios nos ve.
Y Él no te ve como un perdedor. Él te ve como un triunfador, como un bendecido. Por eso te dije al principio, Él te ve como un escogido. Los llamados no pasan la prueba del dolor. Los escogidos se sostienen, pasan y salen triunfantes. La Biblia dice que Él llama a lo que no es como si fuera. Jacob. En la pasada prédica te hablé de Jacob. Cómo tuvo que luchar, cómo tuvo que pelear, cómo tuvo que trabajar por sus dos esposas, por Raquel y por Lea. Allí estaba Labán, el tío, el hermano de su madre. Allí estaba y aún así lo hizo luchar por Raquel y por Lea. Y lo que sucede en la vida de Jacob es que Dios estaba preparando a este hombre para algo grande, pero tenía que cambiarle muchas cosas de su vida. Y eso incluía también esta lucha con sus esposas. Y la Biblia dice que antes de encontrarse con Esaú, Jacob peleó con un ángel. ¿Se acuerdan? Allí en aquel lugar que le llamó Peniel. Y cuando él pelea con aquel ángel, peleaba y peleaba y peleaba. Dice la Biblia que ya iba a salir el sol. Y el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Y él dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Bendíceme. Muchos no han entendido por qué Jacob le pidió que lo bendijera. No le estaba diciendo en este momento, ábreme una tarjeta de crédito. Escucha bien. No le estaba diciendo en este momento, haz que el crédito que pedí en el banco me lo aprueben. No. No le estaba diciendo, haz que yo encuentre oro cuando salga de aquí. No, él necesitaba que sobre él estuviera una marca de bendición para lo que Dios iba a hacer más adelante, porque él no la tenía. ¿Y por qué no la tenía? La Biblia dice que cuando él lo bendice, ok, las palabras que él le dice, ok, no te llamarás a partir de ahora más Jacob, sino Israel. Ya no te llamará el mundo, usurpador, ladrón, marañero, ahora te llamarás Israel, el que ha luchado con Dios y ha vencido. Necesito cambiarte el nombre porque tu nombre te determina. La pregunta es, ¿por qué le cambió el nombre? Dios le cambia el nombre a Jacob. Cuando usted ve y lee allí, porque para poder bendecirlo, Dios no podía bendecir a Jacob sino a Israel. Porque Jacob había vendido su primogenitura, había hecho un pacto con aquel otro hermano. Es decir, ya Dios no podía usar a Jacob, pero Dios sí podía usar a Israel. Y canceló el pecado, canceló el fallo, canceló el mal de Jacob y activó en él, con su nuevo nombre, una nueva bendición, la cual lo perseguiría por siempre. Por eso, del favor de Dios depende mucho. El que no se ha entendido le dice al Señor, concédeme una casa, concédeme un auto, concédeme un traje, concédeme una cuenta. A los 6 meses no hay casa, a los 7 años no hay auto, a los 8 meses se acabó el traje y la cuenta se perdió. Pero el entendido no le pide al Señor por cosas, sino por su favor y su misericordia. Porque cuando el favor, escucha, cuando el favor y la misericordia está sobre tu vida, todo eso viene solo. Por eso le dijo, bendíceme. Es decir, yo necesito que limpies mi nombre. Pues con un nuevo nombre tendré un nuevo crédito. Y por eso le cambia el nombre. Ya no te llamarán más usurpador, engañador, mentiroso, ladrón. No te van a llamar más. Ahora te van a llamar el que luchó con Dios y venció. Hebreos 11. Nos encanta leer Hebreos 11. Oh, los hombres de la fe. Cuando usted lee los hombres, comienza hablando de Abel, comienza hablando de sigue hablando de Noé, habla de Sara, habla de Abraham, habla de todos ellos. Y fueron hombres de fe. Fueron personas que caminaron en la fe. Y cuando usted lee el libro de los Hebreos, este capítulo 11, dice, por la fe,
por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y llega una parte abajo donde dice, por la fe, Moisés, no temiendo la ira del hombre, se sostuvo frente al rey como viendo al invisible. Lo hizo por fe. Y termina y nos enseña la palabra de Dios que por la fe muchas de estas personas, te lo he dicho muchas veces, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, cerraron, taparon bocas de leones. La Biblia dice que por la fe sacaron fuerzas de debilidad de sus lomos. Escucha esa palabra hoy. Sacaron fuerzas de debilidad. Es decir, en tu dolor tienes que sacar fuerzas. De tu debilidad salen fuerzas. ¿No lo sabía? Se hicieron fuertes. La carta a los hebreos, amados hermanos que me estás escuchando en esta mañana, no fue escrita para nosotros por el apóstol Pablo para que nosotros veamos cómo la historia cambió la vida de estos hombres, sino para que nosotros entendamos cómo la historia fue cambiada por la fe de estos hombres. ¿Me está entendiendo? Usted la ve y dice, wow, qué historia más hermosa. Y lo que el Señor nos quiere enseñar no es que estas personas sucumbieron delante de la historia. Es decir, se tuvieron que moldear a la situación. Se tuvieron que moldear al dolor. No. Ellos cambiaron el dolor en gozo. Ellos cambiaron su alabanza. Ellos cambiaron su adoración. Ellos no se dejaron someter al dolor. Ellos entendieron que en ellos habitaba el Todopoderoso. Por eso dice, por la fe. Abraham, por la fe. Noé, por la fe. Enoc, por la fe. Cambiaron la historia. Porque es como Dios te ve. Abraza tu proceso. Tu proceso no es una condenación. Es una necesidad que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere transformar en tu vida. La Biblia dice que Dios obra en la tormenta. ¿Sí o no? Dios obra en medio de la tormenta. Por eso hoy quiero enseñarte esto. Cuando usted lee la palabra de Dios, después que Jacob sale de la tierra de su tío con sus dos mujeres, el Señor le habla y le muestra todo lo que va a hacer en su vida. Pero antes de eso, cuando Jacob salió de su casa, que se había fajado, discutido, había peleado con su hermano por el problema de la primogenitura, la Biblia dice que el hermano Esaú lo quería matar. Y Jacob, advertido por su madre Rebeca, la madre le dice, vete porque escuché que tu hermano te quiere matar y ahora yo no quiero quedarme sin dos hijos. Ay, vete, hijo. Vete a tierra de Labán, de mi hermano, y quédate allá. Y cuando yo te avise que ya se le haya pasado esta calentura a tu hermano, ya se le haya olvidado, yo te voy a llamar para que venga. Y la Biblia dice que Jacob salió. Y cuando salió, no sé hacia dónde llegó, porque la Biblia no menciona el lugar. Dice, y llegó a cierto lugar. La palabra de Dios nos enseña que en aquel lugar sucedió algo. Dice que en aquel lugar estaba cansado y se hizo allí en aquel lugar una almohada de piedras. ¿Usted sabe lo que es una almohada? Dice que agarró varias piedras y las piedras las puso en su cabecera. Una almohada de piedra. Y se acostó allí a dormir. Y cuando estaba durmiendo, tuvo una visión, un sueño. Y dice que Jehová en ese momento se le apareció y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y ahí en ese momento, mientras él estaba acostado, el Señor comienza a hablar con él y comienza a bendecirlo y comienza a prometer. Él dice, la tierra sobre la que estás acostado te la entregaré a ti. Te la daré no solo a ti, sino también a tu descendencia. Te abrirás, te extenderás del norte a sur, del este al oeste. Y allí donde tú vayas, todo aquel lugar será para ti. Te guardaré donde quiera que tú vayas. Fue tan grande la bendición que llamó a aquel lugar casa de Dios. ¿A dónde te quiero llevar? Voy. Salió de casa de su padre, huyendo, proceso. Salió huyendo de Esaú, proceso y dolor.
pensando que Saúl lo iba a matar. Se encontró solo en el desierto, proceso y dolor. No tenía ni dónde dormir, tuvo que hacerse una cama o una almohada de piedra, proceso y dolor. Frente a todas aquellas condiciones, lo único que puede experimentar una persona que no es entendido es esto: es miedo, es temor, todo esto me pasa por las malas decisiones, yo soy cualquier cosa, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, esto me tenía que pasar a mí. Lo único que experimenta es negatividad, pero no es Jacob. La Biblia te enseña algo muy diferente. La Biblia dice que junto a todo este proceso él pudo escuchar la voz de Dios. Muchas veces en el proceso nos pasa más fuerte porque no escuchamos la voz de Dios. Y en otras palabras, imagina el lugar: un desierto, frío, incómodo, expuesto al medio ambiente, con una almohada de piedra. No se quejó. La palabra de Dios nos enseña que pudo escuchar la voz de Dios. En otras palabras, visualizó la bendición después del proceso. Pudo entender en ese momento, cuando había aquella escalera de ángeles que subían y bajaban, que ese lugar que él estaba pasando era necesario, pero lo que Dios tenía preparado para él era grande y poderoso. Por eso el Señor le dijo: yo soy Jehová tu Dios. La tierra sobre la que estás en este momento te la entregaré a ti y a tu descendencia. A donde quieras que tú vayas, yo iré contigo. De cierto te bendeciré, pero pasa el proceso. Si fuéramos uno de nosotros, hubiéramos visualizado el problema, la necesidad, y estuviéramos llorando y quejándonos, pero él no se quejó. Por eso Dios te manda en medio de la prueba a que no visualices la carne, sino que visualices el Espíritu. Yo quiero que tú, de una u otra forma, agarres esta palabra para ti y la tomes como almohada y observa cómo Dios puede trabajar después del proceso en tu vida. Y esto es una gran verdad. Dependiendo de cuál sea tu actitud, podrás visualizar tu vida. Muchos se ven derrotados cuando otros en la misma condición se ven victoriosos. Muchos se ven acabados cuando otros en el mismo nivel están diciendo: pero me falta poco para lo que Dios tiene preparado para mí. Eso marca la diferencia. Eso va a marcar la diferencia entre tu vida y la vida de otros. Eso va a marcar la diferencia entre victoria y derrota. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? Y ya voy a terminar. El sufrimiento es una plataforma que Dios va a usar en tu vida para poder desplegar su poder. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Por eso la palabra nos enseña que el que se humilla es exaltado. Es decir, cuando ya no te quedan fuerzas, cuando ya probaste todos los caminos, cuando ya piensas que estás acabado, es cuando Dios apenas va a comenzar en tu vida. Dios siempre en esa etapa, en ese nivel de sufrimiento en tu vida, escucha bien, se meterá allí, te dará la fuerza, te sacará de allí, pero necesita que tú apliques la fe y le creas a Él. Si no, te quedas ahí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Entienda eso? Y me ha dicho, dijo Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, él dijo, el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora viene la conclusión del hombre entendido. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que entonces cuando yo sea débil, Él sea fuerte, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Estás viendo? Abraza el proceso. Abraza tu debilidad en este momento.
para que el poder de Cristo se perfeccione dentro de ti, se manifieste sobre tu vida, para que repose sobre ti. Hebreos 13:5 dice, y sabemos. Cuando usted lee esta palabra y la lee en diferentes versiones, tiene varios significados que todos conducen al mismo. Y sabemos, y estamos seguros, y tenemos la seguridad, y no nos queda duda. Agarre la que más le funciona a usted, porque lo que viene después va a definir esto para su vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas o algunas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformes a su propósito son llamados. Comenzamos con el principio. ¿Quiénes son los que son llamados conforme a su propósito? Los que son escogidos. Si usted es un escogido, y yo le digo que usted es un escogido, ¿sabe qué es lo que marca la diferencia? Que usted se lo acaba de creer. Y que viva como un escogido. Y que actúe como un escogido. Y que le sirva al Señor como un escogido, no como un llamado. Si usted es escogido, la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que estás pasando en este momento va a crear en ti lo que tú necesitas para lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque el proceso es necesario. El dolor es necesario. Quien no experimente el llanto, Ana no tuvo un hijo hasta que no tuvo quebranto. Lloró, se quebrantó delante de Dios, delante del altar de Dios. Y el sacerdote que estaba allí pensando que estaba borracha, y ella le dijo, no, mi Señor, yo no estoy borracha, yo lo que estoy es quebrantada. Cuando llegó el quebranto, se abrió la matriz de Ana. Dejó de ser estéril. Pero tuvo que pasar el quebranto. Tuvo que experimentar el sufrimiento. Rebeca, acuérdate, era estéril. Tuvo que pasar el sufrimiento de ver cómo aquella esclava procreaba y ella nada. Tuvo sufrimiento. Porque detrás del sufrimiento siempre viene la bendición de Dios. Siempre. No lo dudes ni un momento. Siempre viene. ¿Por qué? Porque tú eres un escogido, no un llamado. Termino con esto. ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y un escogido? Los llamados son los que han escuchado el mensaje de salvación. Los escogidos son los que han hecho de este mensaje su agenda de vida. ¿Me estás entendiendo? Y esos son los que Dios ama. Los que han hecho de ese mensaje su agenda. Los que han hecho del mensaje de la salvación su agenda, su asignación para su vida. ¿Y sabe qué tan importante es ser escogido? Que Mateo capítulo 24, verso 22, un poquitico más atrás, nos habla de las señales del fin. Y Jesús comienza a hablar. Y comienza a hablar y a decir lo que va a venir, lo que va a pasar, quiénes se van a levantar contra uno, con otro, las guerras, rumores de guerra. Jesús comienza a hacer detalles de todas las cosas que iban a anunciar el acercamiento o la venida de ese fin. Y en el verso 22 dice, no habla de los llamados, no habla de los impíos, no habla de los incrédulos, dice, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Está viendo qué tan importante es ser escogido? Al Señor no le interesan los llamados, a Él le interesan los escogidos. Por causa de los escogidos, yo me voy a preocupar por los que se preocupan por mí. Yo seré padre para el que sea hijo para mí. Yo seré esposo para el que sea esposa para mí. ¿Me estás entendiendo? Mas por causa de los escogidos, es decir, por aquellos que están allí, aquellos que amo con todo mi corazón, aquellos que a pesar de estar pasando no claudican, siguen con la fe. Por causa de esos, yo voy a hacer que venga el fin.
para que no se pierdan, para que puedan ser salvos, para que no puedan ser robados de mis brazos por causa de esos, por amor a sus escogidos. No hay gloria sin proceso, al igual que no hay bendición sin sacrificio. Todo proceso viene con un objetivo: formarte. ¿Y sabes por qué Dios quiere formarte? Porque si no hay formación, Dios no te puede usar. Si no hay formación, Dios no te puede usar. Porque ¿cómo tú le vas a hablar a otros de fe cuando tú no puedes decirle a ese otro: esa fe fue la que me sostuvo en mi dolor? ¿Cómo tú puedes hablarle a otros de dolor si no atraviesas el dolor y sales victorioso de él? El mejor maestro para un hombre o una mujer que sea o que esté bajo la influencia de las drogas es un ex drogadicto, uno que estuvo en las drogas y le puede enseñar cómo salir de ellas. El mejor predicador para uno que le sirva a la santería, que le sirva a la idolatría, que ande vestido de blanco o lleno de collares por ahí afuera, creyendo en Satanás. El mejor es un ex satanista o un ex adorador, porque le puede decir: yo estuve ahí, yo pasé eso, y te voy a decir, yo era esclavo, y cuando Cristo me rescató, abrí mis ojos y pude ver que era mentira todo y que yo estaba confundido, y poniéndole nombre de que este es Dios, y esto no es Dios ni nada, esto es Satanás cambiando el corazón de las personas y confundiéndole, porque es padre de mentiras. Por eso el mejor ejemplo es el que tú has vivido. Pasa el proceso, abrázalo, y cuando te des cuenta, así saliste de él, y saliste victorioso, y saliste con más fe, y saliste con más seguridad y con más firmeza. Y cuando mires hacia atrás, la María, la Jensi, la Rosa, tu propio nombre que ves allí, ya no es la misma que hoy está aquí, porque aquella quedó antes del proceso y esta salió de ese proceso victorioso, con más fe y más firmeza. Y eso es lo que Dios quiere: formarte. Abraza el proceso. Duele, sí, pero es necesario. La Biblia dice que el grano de maíz, para que dé fruto, tiene que caer a tierra y tiene que morir primero. Jesús pasó un proceso fuertísimo. No mires la cruz. Apenas fue bautizado, tuvo que entrar en un desierto. Apenas fue bautizado, tuvo que entrar en un desierto y ser allí tentado, no una, ni dos, ni tres, 4 veces. Proceso. Pero era necesario que como hombre lo pasara también. Ni Jesús se alejó del proceso. ¿Y cómo lo pasó? Victorioso y seguro.